No es bueno que esté solo. Por eso los hombres y las mujeres deben casarse, porque no es bueno que estén solas. Y los papás deben ayudar a que sus hijos se casen también y orar por ellos para que no estén solos, porque es malo estar solo. Es malo sufrir solo. Es malo trabajar solo. Es malo vivir solo. Es malo crecer solo. Es necesario y no es bueno estar solo, es necesario estar acompañado. Claro, el viejo refrán dice, más vale solo que mal acompañado, pero ese es un refrán humano, ¿no? Es un pensamiento humano, no es un pensamiento divino. A Dios no le place ver un corazón solitario. Si alguien sufre una enfermedad, si alguien sufre una alegría, experimenta un gozo, hay que compartirlo. Si alguien toma decisiones serias en su vida, es bueno compartirlo. Si alguien está con problemas, es necesarísimo contarlo. Porque según el diseño de Dios, no dice, no detalla exactamente qué sucede, solamente resume. Y dice, solito no es bueno. Solito es terrible. Necesita estar acompañado. Por eso Dios hace la familia humana y también hace la familia espiritual. No se puede ser un cristiano, un creyente, un hijo de Dios y no ser parte de una iglesia, porque no es bueno que esté solo. Es malo que esté solo. Es necesarísimo estar acompañado. Es necesario ser parte de la vida de otras personas, tanto ellos de mí como yo de la vida de ellos. Porque la vida es difícil y los desafíos son difíciles. Pero acompañado parece que se abren unas expectativas que no surgen cuando el hombre está solo. Y esa es la conclusión a la que llega Dios, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Él? Una ayuda idónea. Y esa es la definición que usamos en la Reina Valera, una acompañante idónea. Entonces, que los que están solos necesitan saber que el plan de Dios no es que esté solo. El plan de Dios es que esté acompañado. Y quizá a veces tenemos que nosotros aceptar que es bueno estar acompañado, que es necesario estar acompañado. Claro, usted y yo nos vamos a encontrar en una sociedad que dice, no, mejor solito. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a tener familia? Se te va a ir la plata, se te va a ir la vida ahí. Sin embargo, el Creador que nos hizo a usted y a mí, Él tiene otra idea y tiene otro criterio. ¿Y quién sabe más? Él sabe más, ¿verdad? Y el consejo de Él dice, le haré ayuda idónea para Él. Y aquí vienen los detalles de la ayuda idónea. Gracias, hermano. Jehová Dios formó, el verso 19, pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Quién puso el nombre a todo lo que se mueve? Don Adán, ese era su trabajo, ¿no? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán, y vuelve a repetir, no se halló ayuda idónea para él. Él estaba trabajando durísimo. Es más, fue un genio. Su capacidad intelectual sobrepasa a cualquiera de nosotros. Y se sentía muy satisfecho en su trabajo. Pero hay algo que no estaba bien hecho. Y eso se llama soledad. Y surge la soledad. Y para él, aunque el trabajo parece que es bueno y que ocupa todo el tiempo, en los términos bíblicos, en los términos del Creador, dice, no, algo está incompleto. Algo está fallando. Y así es como empieza la primera familia. Y puso, verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aunque la traducción dice costilla,
El original no dice costilla. Ya lo sabemos eso, ¿no es cierto? Dice la mitad. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Adama, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y el capítulo número 2 nos da un detalle bien minucioso de cómo Dios concluye todo esto en una sola palabra. Fue bueno hacerle al hombre y a la mujer. Fue bueno. Así es que usted y yo fuimos hechos buenos. Muy, muy buenos. Y gracias a Dios por eso. Bueno, hemos leído el texto bíblico esta mañana. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies un ratito, por favor, si es tan amable. Vamos a meditar en este texto. Los que pueden ponerse sobre sus pies, por supuesto, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden. ¿Qué le parece si le saluda a su prójimo? Dígale: qué linda creación de Dios. Qué gusto. Pregúntele, como decían los antiguos en el español antiguo, dígale: ¿cuál es su merced? ¿Cuál es su merced? No sé si en España dicen su merced. ¿Dicen eso? ¿No? Ese es un saludo antiguo. ¿Cuál es su merced? Y usted tiene que decir, le están preguntando, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su merced? Salúdele ahí, su nombre de pila. Dígale en qué fecha nació. Pregúntele, ¿por qué está tan feliz? Pregúntele si desayunó. Alguna cosita, hágase amigo, ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos unos por otros? Agarre a alguien con quien no descansó en la noche y no desayunó en la mañana. Un desconocido, acérquese a alguien, dígale: desconocido, te voy a conocer hoy día. Déjame orar por ti. Busque a alguien ahí por quien pueda orar. Si usted está por primera vez con nosotros, no se preocupe, alguien se va a acercar a usted. Pero si usted no está por primera vez con nosotros, usted puede acercarse a alguien con quien no ha descansado esta noche. Y vamos a orar unos por otros ahí. ¿Qué le parece? Muy bien, bienvenidos esta mañana una vez más. Con los que nos vemos a los años, qué gusto verles. Con los que nos vemos por primera vez, qué honor saludarles. Estamos poniendo un poco de fundamentos de estos tiempos y me acaban de informar que les están entregando una tarjetita como estas. Es para poder tener actualizados sus datos. Nosotros tenemos un chat de la iglesia y en ese chat del WhatsApp solemos mandar la información que usted necesita enterarse. Si quiere estar informado tempranamente, necesitamos sus datos. Pero también solemos hacer, si usted está primera vez o es el primer mes que está con nosotros, es nuestro gusto mandarle una tarjetita en su fecha de cumpleaños. Entonces, para no mandarle al vecino equivocado, necesitamos bien sus datos. Póngale ahí sus datos, por favor, su nombre completo. Si tiene un celular y quiere ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, escríbale su número allí, la dirección donde vive y la fecha de nacimiento. Y ahí tenemos fecha de nacimiento y fecha que celebra su cumpleaños, porque algunos han nacido una vez y han festejado en otra vez. Entonces, el tiempo que usted festeja su cumpleaños, para nosotros poder saber y hacerle llegar una pequeña recordatorio de que se está poniendo viejito, ¿verdad? Y también si es casado y tiene su celebración de aniversario, ¿cuándo usted ha tenido su celebración de aniversario? ¿Cuál es la fecha que usted celebra? Nos encantaría poder hacerle llegar una pequeña tarjeta recordándole que usted está de celebración. Por si acaso algunos se olvidan, ¿no? Puede ayudar a la esposa o al esposo que se olvida. Casi siempre se olvidan los esposos su fecha de aniversario. Entonces, para que no la vea mal, porque no es bueno estar solo, entonces
Acompáñese ahí, pongamos la fecha y al final tenemos dos opciones. Usted puede entregar a los hermanos que van a ir recibiéndole o puede dejar en un ánfora para que podamos tener sus datos y así estar empapados. Eso vamos a hacerlo esta y la siguiente semana. Y estamos recordando y poniendo un poco de afirmación en los fundamentos y repitiendo el Shema. Es una práctica que todos ojalá podamos hacerlo. ¿Cuántos han practicado el Shema esta semana? Nadie ha practicado el Shema. Muy bien. ¿Cuál es, John, el Shema? Muy bien. Y es muy importante la cultura de los hijos de Dios. Es repetirlo de mañana, mediodía, en la tarde y en la noche. No olvidarlo. Antes de abrir el celular para ver las noticias y ver los mensajes y ver qué me han mandado o qué me está gustando, abramos nuestra memoria y repitamos constantemente para no olvidar quiénes somos. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y lo tenemos que repetir constantemente, vez tras vez, porque esto no se pega fácilmente. Y esta mañana estamos queriendo reforzar un poquito este texto que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Si usted tiene una Biblia, vamos al libro de Deuteronomio. Puede señalarlo con su esfero, tal vez. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el primer y gran mandamiento. Y como es lo primero, tiene que ser hecho en primer lugar. ¿Cómo hay que amar? Bueno, primero tenemos que usar corazón, alma y fuerzas. Corazón, mente y fuerzas y voluntad. Y es una práctica que no viene automáticamente. No por memorizar ya se lo puede hacer. Hay que practicarlo. Pero algo más importante es que antes de poder amar, no se puede amar a Dios, y el segundo mandamiento es semejante, al prójimo como a mí mismo, que es el fundamento. No se puede amar a Dios con propias fuerzas. Tiene que ser con fuerzas de Dios mismo. No es con un amor humano. Consecuentemente, si yo no he recibido el amor de Dios, o no soy consciente del amor de Dios, muy difícilmente voy a poder amarle con todo. Entonces, esta mañana yo quiero tocar cómo es el amor de Dios. Y usted y yo necesitamos experimentar el amor de Dios, pero también necesitamos entender el amor de Dios. Y el amor de Dios es incondicional. ¿Y cómo es ese amor de Dios incondicional? Y eso esta mañana yo quiero profundizar un poquito con una sencilla pregunta. ¿Cuántos son papás? No papacitos, papás. Yo sé que algunos son papacitos también, ¿no? Aparte de, algunos somos papacitos aparte de papás. Pero ¿cuántos son papás? Levanten la mano para saber. Ya, hay muchos solteros esta mañana. Muchos solteros que no son papás. Muchos jóvenes que no son papás. ¿Ha escuchado esta expresión? Suelen decir los papás: ya cuando seas mamá me has de comprender. ¿Escuchado eso? ¿Sí? Los papás sabían decir: hijito, ahorita no entiendes, pero ya cuando tú seas papá, ahí has de ver. ¿Escuchado eso? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué quieren decir los padres con eso? Ya cuando tengas hijos los vas a entender. Y cuando nace un hijo, cuando nace el primer hijo, recién cuando nace el primer hijo, se destapa en nuestro corazón y en nuestro entendimiento algo que estaba velado completamente, que no lo experimentará quien no tiene hijos, sino exclusivamente quien tiene hijos. Solo se destapa cuando sale el primer hijo, cuando nace el primer hijo. Cuando el primer hijo es concebido, ya se destapa en nuestro corazón y en nuestro entendimiento una revelación que estaba escondida hasta ese entonces.
Y ustedes, los que son papás, ya lo han sabido. No sé si lo han expresado de la misma manera que su esposa, los padres o las madres, igual que su esposo, pero este velo se quita en el ser humano en el momento en el que son papás. No se quita antes. Y por supuesto, nosotros tenemos algunas preguntas con eso, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que seamos papás? ¿Por qué nos diseñó para que seamos papás? ¿Y por qué en el cielo ya no vamos a poder ser papás? ¿Por qué después de esta tierra la única oportunidad para ser papás es aquí, en esta tierra? ¿Por qué? ¿Qué se le estaba ocurriendo a Dios cuando pensó que el ser humano sea papás? Bueno, eso lo va a descubrir cuando sea papá. No se lo puede descubrir antes. Es que hay algo que se rompe en el entendimiento y en el corazón de cada uno de nosotros y que lo vamos a entender. Y Dios diseñó justamente esta tarea de ser papás para ayudarnos a comprender una pequeña miga, una pequeña cantidad o para empezar, quizá digamos, no para comprender, sino para empezar a comprender qué es el amor incondicional. Cuando somos papás, comenzamos a comprender y a experimentar qué es el amor incondicional. Amamos a nuestros hijos aún antes de verlos. Y hacemos cosas por ellos, por amor a los hijos que van a venir. Y esta cosa se devela a nuestro ser justamente con la paternidad. Compramos biberones, le ponemos nombre, todas una serie de cosas dulces y tiernas en donde nosotros comenzamos a hacer actos de amor para nuestros hijos a los cuales ni siquiera les hemos visto. Todos los que son papás saben esto. Busca la mejor cuna, busca el mejor coche, busca la mejor ropa. Claro, va corriendo al doctor y dice, oiga doctor, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Y claro, los doctores se equivocan, pero la gran mayoría dice, es mujer. Vaya, cómprele violeta, cómprele unos vestiditos. Y todos esos actos de nuestro corazón son actos de amor que comienzan a surgir y nuestro corazón se destapa destilando amor incondicional y surge solamente con los hijos que comienzan a nacer. Ese destapar de amor nos hace saber a nosotros desde siempre y a los hijos no necesariamente perciben esto, pero nosotros sí. Saben ellos y nosotros especialmente, ellos son amados. Les amamos. ¿Por qué pinto el cuarto o el lugar donde va a estar el bebé? ¿Por qué compro una cuna? Porque le amo. ¿Por qué busco un nombre? Porque le amo. Recuerdo cuando iban a nacer mi primer hijo, estábamos buscando los nombres, estábamos orando por él. Ni siquiera estaba creciendo en el vientre, recién había la noticia, pero ya le amábamos desde ahí. Y los nombres que buscamos, todas las cosas que hicimos por ellos y que hacemos por ellos desde antes, es porque fluye amor dentro de nosotros. Y este amor se destapa de parte del Padre y es un amor incondicional. Cuando hablamos de amor y del amor del Padre, el amor de Dios, la forma como Él nos ama, estamos hablando también de que Él nos ha permitido ser padres a nosotros para que comprendamos un poquito y empecemos a comprender cómo es el amor que Él nos tiene. ¿Cuál es la manera en la que Él nos ama? En el texto bíblico, la palabra usada en el verso número 5 del capítulo 6 de Deuteronomio es ahabá. Y la traducción es amor en español. Pero esta palabrita tiene 30 traducciones. Y las 30 no acabarían de explicar lo que significa este texto cuando dice amarás a Jehová tu Dios. Una muestra de cómo comprender el amor que Él nos tiene es esa experiencia que tiene en las emociones y los pensamientos un hombre, una mujer que van a ser papás. Y eso que se destapa para su hijo que viene ahí, eso es una pequeña muestra del amor incondicional que Dios nos tiene. Así es como Dios nos ama.
como el amor de papá. ¿Cómo nos amó? Bueno, hay cuatro implicaciones acerca de la palabra ahabá, amor, que nos ayudan bastante a definir cómo es el amor. Y el amor está ligado estrictamente a estas cuatro acciones: cuidar, respeto, responsabilidad y conocimiento. Nadie puede decir que ama a sus hijos si no está dentro de sí mismo cuidar, respeto, responsabilidad y conocimiento. Nadie puede decir que ama a su esposa si no tiene cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. Nadie puede decir que se ama a sí mismo si no sabe cuidarse, si no se respeta, si no es responsable consigo mismo y si no se conoce. Y con Dios es exactamente lo mismo. Por eso es que somos papás, Dios nos da ese regalo de ser papás, y en esa oportunidad de ser papás se destapa eso. Hay muchas cosas que nuestras palabras no pueden decir. Hay muchas ideas que nuestra boca no puede expresar, y hay maneras para expresar, y no necesariamente todo se expresa en palabras. Pero amor incondicional es una cosa que no se expresa en palabras. Es una cosa que usted y yo experimentamos con los hijos y surge dentro de nosotros. Esa es una pequeña muestra del amor del Padre. Así es como nos amó. Así es como nos ama. Y mientras más seamos conscientes, más sencillo, entre comillas, va a ser un instrumento de amor y amarle al Padre. ¿Cómo nos ha amado Dios? Bueno, lo primero que usted y yo debemos saber es que Dios nos ama exactamente de la misma manera que el amor humano está dado para mostrarse a las personas. Dios nos cuida. Dios le ha cuidado a usted. Dios me ha cuidado a mí. Dios nos conoce. El amor es conocimiento. Dios nos conoce aún antes de ser creados. ¿Usted se conoce? Yo a veces me sorprendo de las reacciones que tengo. No me conozco. Ni yo mismo sé por qué hago estas cosas. Entonces dice, ¿qué te pasa? Digo, no sé. Algo está en mí que no lo conocía. Recién me estoy conociendo. Pero Dios nos conoce. Dios le conoce a usted. Me conoce a mí aún antes de ser creados. Como nosotros tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y en la faceta humana, todos tenemos nuestros hijos y espero, es la norma. Levante la mano el papá que no tiene un favorito. ¿Aló? Papás. Ella no tiene un favorito, tiene dos. En el carácter humano de ser papás, la tendencia es, hay un favorito en el corazón del papá. Hay alguien a quien ama más. Hay alguien a quien consiente más. Alguien que muestra más afecto. No sé por qué razón. Solo escuchar el testimonio de Yoko Kenji. ¿Alguien sabe quién es Yoko Kenji? Es un pastor presbiteriano de Colombia, que además es un activista social. Y él dice, yo tengo dos hijos y yo tengo mi preferido. Y no sé por qué tengo mi preferido, dice. Y será porque quizá el que prefiero más es porque es diferente a mí y es muy parecido a su mamá. Eso dice él. Pero el otro, el que no prefiero más, es muy parecido a mí. Entonces, como yo sé cómo es su mamá y sé cómo soy yo, sé que si se parece a mí va a estar seguro, pero si se parece a su mamá es peligroso, le va a ir mal en el futuro. Entonces, es débil, le voy a cuidar, le voy a amar más. Eso dice él. Y por alguna razón los papás en este amor incondicional se muestran con más afecto a una persona y se muestra como favorito, al menos en los ojos de los otros hermanos son favoritos. ¿Por qué hay eso? No sé. Pero este Padre que nos conoce, Él no tiene favoritos. Dios no tiene hijos favoritos. Él nos conoce a todos por igual. Él nos tiene un amor incondicional a todos y cada uno por igual. Él nos ha cuidado. Él sabe la historia de nuestras vidas de principio a fin.
Él nos conoció antes de ser creados. Este Padre se tomó el tiempo de formarnos. Eso es responsabilidad, ese es el amor. El Padre sabe lo que es que el Dios creador de los cielos y la tierra se tomó el tiempo para formarnos y estuvo pensando, ¿cómo le haré? ¿Qué será? Yo estaba pensando en esto y examinando un poco y recordaba cómo Dios me cuidó, cómo Dios estaba pendiente de mí. Iba yo a mis, creo que 12 años, o tal vez 10. Yo solía irme de vacaciones a trabajar con mi abuela, y mi abuelo tenía un caballo blanco, un pequeño caballo blanco que era muy veloz. Y mi primo tenía un caballo negro. El caballo de mi abuelo era de este porte y el de mi primo era de este porte. Era un negro gigante. Y mi primo sabía mucho más que yo cabalgar. Yo recién estaba aprendiendo a cabalgar. Así es que pero yo soy mayor a mi primo. Y nos hicimos una pequeña carrera mientras íbamos a traer un poco de costales de trigo y de maíz, porque teníamos que cosecharlo y era un poco lejos de donde vivían mis abuelos. Así es que subimos con las bestias, las acémilas, dejamos la carga y regresamos. Y cuando regresábamos poníamos todos los sacos que ya habíamos vaciado sobre el lomillo. Y justo cerca de llegar donde mi abuelo, donde él estaba y listo para la siguiente carga, había una gran planada. Lindo lugar para hacer una carrera, una competencia. Así es que mi primo dice, corramos. Corramos, ¿quién ha dicho miedo? Vamos a correr. Y yo me pongo a correr. Yo no sabía manejar mucho el caballo, ¿no? Y no me di cuenta de un error que casi me cuesta la vida. En la villa donde estábamos, en el potrero donde estábamos corriendo, parecía planito, pero tenía un gran problema, que no me di cuenta sino hasta después. El gran problema es que había piedras en el potrero. Unas piedras de este porte, y no eran piedras redondas, sino eran piedras filudas, con puntas. Y nos pusimos a correr ahí. Y en uno de esos saltos, porque el caballo pegó un salto, me fui saliendo del caballo, ni cuenta me di. Lo único que recuerdo es un fuerte golpe. Se me hizo todo oscuro, negro, se me amortiguó todo el cuerpo. Me había ido del caballo y me fui contra el filo de esa piedra. Y yo estaba pensando en eso. La primera reacción que fue es, ¿qué pasó? Vamos rapidito. Me levanté enseguida como si nada hubiera pasado y solo sentía que me latía aquí. Y cada vez me latía más. Llego a mi casa 2 horas después, cargamos todo y llego con mi mami porque nos atrasamos. Mi mami estaba esperando y mi primera reacción fue, ojalá no se dé cuenta porque mi mamá me va a dar con la vara y con el palo, me va a caer enseguida. Y la primera vez que le vi a mi mamá, después de que había violado una de esas santas leyes que debemos cumplir con las mamás, y mi mamá me vio y no me dio ni me enojó, se asustó. Y yo dije, ¿qué pasó? Me fui a ver en el espejo y era la herida de Caín. ¿Se han leído la historia de Caín? Tenía un hueco muy profundo aquí en mi ojo. Y yo estaba pensando, Dios me cuidó. Lo que debía pasarme, lo mínimo que debía pasarme es que pierda mi ojo. Lo segundo mínimo que debía pasarme es que pierda la vida, porque caí sobre una piedra filosa a velocidad y caí de cabeza. Dios me cuidó. Yo estaba reflexionando, el amor de Dios, ya entiendo. Dios me había estado cuidando ahí. No me había dado cuenta que Dios me estaba cuidando y que Él había provisto lo necesario para que no me suceda nada antes de que yo le conozca. Él sabe su historia.
Él conoce su historia. Él sabe su historia de inicio a fin. Él sabe desde antes que nazca los conflictos que tuvo en el vientre de su mamá. Él le conoce. Esa es su característica, amor. Él ha estado cuidando su vida aún hasta para que usted llegue aquí. ¿Sabe que Dios le ama? ¿Cómo sabe? Porque le cuida. Le ha estado cuidando. Él está muy pendiente. Él sabe exactamente el día que iba a nacer. Él permitió que yo nazca en 1968 porque me estaba cuidando. Me hizo nacer en Ecuador. Me hizo nacer en esta generación. Él sabe cuándo voy a morir. Él no me hizo nacer en África, no me hizo nacer en Europa, no me hizo nacer en Guatemala. Me trajo aquí en este tiempo, nada es casualidad, porque Él se tomó el tiempo de diseñarme y traerme, y Él estuvo pensando, Él va a escuchar mi voz cuando sea niño. Y me llamó y me dijo, Patricio, y yo no supe que era Él. Después me doy cuenta, ha sido Dios, me estuvo cuidando. Él sabe y supo cuándo yo me iba a entregar a su voz, a su llamado, porque Él me conocía. Él sabía desde antes. No hay nada nuevo en Él. Aún con la narración que tenemos de Adán y Eva, Él sabía perfectamente que esta instrucción, evita, por favor, evita comer de ese árbol. Y doña Eva no evitó comer de ese árbol. Él sabía que iba a fallar. Y aún así, Él todavía lo puso. Porque Él conoce. Y esa es su calidad de amor. Él nos conoce. Y esta es la forma como Él ama. Nos cuida. Nos cuida hasta el tiempo que le podemos conocer. ¿Y cómo es que, por qué nos cuida? Porque Él nos hizo buenos. ¿Se acuerda toda la narración que leímos? ¿Cómo fue? Bueno, Dios nos hizo buenos. Usted y yo no somos malos, somos buenos. Así dice el texto. No solamente buenos, sino en gran manera usted y yo somos buenos. Somos diseñados por Él mismo para amarnos. Somos su pueblo amado. Interesantemente, el pueblo judío siempre aprende que ellos son hijos de Dios. Y que son especiales y que son únicos. Y eso es cierto. Sin embargo, Dios sería injusto si solamente hubiera cogido un pueblo y todos los demás no. Y eso se rompe en Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel, y se acaba que son solamente ellos, todo ser humano. Por eso es que Él no tiene hijos especiales ni predilectos. Todo ser humano es su pueblo amado, es un pueblo a quien Él cuida. Dios nos ama. ¿Cómo es su amor? Nos cuida. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su ajabá para con nosotros en que siendo aún pecadores, Mesías murió por nosotros. Para Dios no hay distinción de personas. No hay diferencia entre uno y otro. Y claro, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué unos son suquitos, otros negritos, otros café, otros color leche, unos de 1,20, otros de 2,20, otros de 90 centímetros? ¿Por qué hay tanta variedad? Si Él nos ama a todos y para Él no hay acepción de personas, no hay diferencias, ¿por qué hay tanta diferencia entre unos y otros? Pues la razón es muy sencilla, para que nos amemos. Para que podamos amarnos unos a otros. Esta cualidad de amarnos unos a otros, Dios la pensó aún en los colores de piel y en los tonos y en los lugares donde estamos. Porque para Él no hay diferencia, porque Él no está viéndonos lo que nosotros nos vemos. Él está viendo nuestro corazón, Él está viendo nuestra alma. Y esa es la que Él ama, la que Él cuida, la que Él protege.
Dios nos hizo buenos. Y ahora una cosa muy interesantísima para comprender cómo Dios nos ama y cómo es su amor incondicional. ¿Por qué es que nos ama tanto y nos ve así? Bueno, porque ustedes han escuchado eso, que Dios no tiene nietos, sino solamente hijos, porque Él es Padre. Bueno, una razón es que Él, como nosotros padres, nos ve a nosotros siempre como niños. El jueves me encontré con un vecino mío, debe conocerle algunos aquí, se llama, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, es mi vecino. El papá de él se llama Isaías, y conversábamos con él, Mashi le decimos, y nos reíamos de una cosa interesante. Él tiene un hermano menor. Su hermano menor venía aquí a la escuela dominical y siempre nos reíamos con la familia, con el papá de ellos también, porque le trajeron por primera vez a la escuela dominical aquí en la mañana y fue a la clase de niños de creo que 3, 4 años. Y llega el niño contentísimo y regresa a la casa y le preguntan, Santiago, así se llama, ¿qué aprendiste hoy? Y todos los maestros y los papás esperaban decir, bueno, creo que aprendí, no sé, de Jesús, de la Biblia, de Moisés, un texto bíblico. Esperaban una respuesta así. Y él dice, dice, hoy día aprendí algo bien interesante. ¿Qué aprendiste? Aprendí a comer galletas. Y yo me encontraba con Mashi y le decía, Mashi, Santi es del goce. Y él anda todo, ahora ya es grande, ¿sí? Ya anda todo pelado, rapado, no porque tiene carencia de pelo, ¿sí? Sino porque algo tiene en la cabeza que no quiere tener, y todo rapado, anda todo tatuado, todo así un gogotero. Y yo le digo al Mashi, cuando yo le veo al Santi, yo no puedo verle a él como un adulto. Para mí siempre será ese chiquito Mashi, ese pequeño niño que está ahí. Y Marcelo dice, sí, verdad, para mí también no podemos verles. Y estábamos pensando en eso y recordábamos mucho a sus hijos, los que son papás. Aunque sus hijos crezcan, son grandes, pero no se les puede ver como grandes. Hay siempre una actitud para verles a ellos como niños. ¿Cierto, mamás? Espero que sea así. Es la norma. Parece que todos podemos ver así a nuestros hijos. Los vamos a ver como niños, aunque son grandotes algunos de ellos. Johnny ya está más grande que yo, pero todavía le veo como un niño. Siempre será mi niño. Jónica siempre será mi niña. Acabo de ver una foto de Daniela. Daniela está publicando por ahí que se fue con su hijo a un juego con niños. Y para mí Daniela no es una niña. Solo puedo verles como niños. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque Él no puede dejar de vernos y nos ve siempre como sus niños. Sus niños. Cuando nosotros tenemos hijos, en nosotros está esa tendencia a ver a nuestros hijos como niños. Ese es el regalo del Padre para que distingamos su amor incondicional. Así como nosotros vemos a ellos, así es como Él nos ve. Por eso es que nos ama tanto. Aun cuando nuestros hijos obran mal y hagan errores y cometan pecados, es increíble ver cómo una mamá de un narcotraficante que es un asesino está en la cárcel diciendo, mi hijito. Y todos decimos, ¿y por qué no puede verle? Su hijo es un sanguinario, merece la pena de muerte. Y la mamá dice, es mi hijo, es mi hijito. Aún lo malo que hagamos, los errores que cometamos, que hayamos cometido, el amor del Padre siempre está ahí porque nos ve como hijitos. Porque ese es su amor. Aunque fallamos, hemos fallado, caemos,
pero su amor está allí porque nos ve como sus hijitos. Cuando nosotros, a través de la vida de Adán, caímos de la gracia, nos alejamos de la bondad de Dios y desobedecimos y traemos la maldición sobre toda la tierra, aún allí el Padre ya había pensado un plan para volver a su hijito amado, quien se perdió, se cayó, y volverlo a un lugar en donde la justicia de Dios sea eterna y para siempre. Y en el texto dice y profetiza que va a venir un Salvador. Es decir, el Padre, aún en los errores, ya pensó una salida para que no se queden allí sus hijitos. Y ese es justamente el Evangelio. El poder de Dios para salvar y volver a ser los hijitos que el Padre tiene y que diseñó, que cuidó, que los trajo. Cuando Dios ve a Jesús, su Hijo, nos ve a nosotros como los pródigos. Usted sabe la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo dice que el hijo pródigo, el padre está allí con dos hijos y el hijo pródigo se va y regresa. Y la narración menciona que ese padre está parado, no le va a buscar, está esperando que regrese. Y cuando regresa, hace fiesta. Cuando regresa, le da el lugar que corresponde. Es que Él es Padre y nos ve a nosotros como esos pródigos que están esperando que regresen. Porque para Él nosotros somos sus hijitos. ¿Sabe por qué Él no ve nuestros fracasos y nuestros pecados como razón para quitarnos su amor? Porque Él no ve lo que hemos hecho. Él ve lo que vamos a llegar a ser. Él sabe que hemos fracasado, pero no ve nuestro fracaso como el final, sino sabe lo que vamos a llegar a ser. Por eso nos extiende su invitación: regresa a mí, conoce mi amor. Yo soy tu padre, tú eres mi hijito, yo tengo planes buenos para ti, sé lo que vas a llegar a ser. Exactamente lo mismo que nosotros como padres hacemos. Solo que nosotros no tenemos el poder para ayudarles a llegar a ser, sin embargo tenemos la esperanza. Si vemos que nuestro hijo fracasa en algo, hace algo destructivo, esperamos: ay, este niño no fue hecho para eso, tiene grandes cosas, espero que llegue a alcanzar lo que puede alcanzar. Pero el Padre sabe exactamente qué podemos llegar a alcanzar. En Génesis capítulo 1 menciona y dice que estaba todo en tinieblas. Y después, cuando Dios habla, las tinieblas se van y comienza a aparecer la luz. Él sabe exactamente, su creación amada, usted y yo, en qué tinieblas están. Él sabe que es imposible sacar de las tinieblas. Sabe que es difícil sacar de las tinieblas. Cuando un corazón está alejado del Padre, anda en tinieblas, anda en desesperación, no sabe por dónde va, anda cayéndose y golpeándose. Y Él sabe ese dolor, porque Él los hizo, Él conoce. Y Él sabe también que el único que puede sacar de las tinieblas es Él. Su pequeña palabra, su pequeña voz diciendo una orden, saca de las tinieblas, y Él espera que sus hijos puedan escucharle. Así es como Él nos ama. Él nos ama tanto, de tal manera, y esta es una experiencia que quizá es común para algunos o no común para otros, pero es increíble lo que Dios ha hecho con su Hijo para sus hijos. ¿Cuántos saben qué es perder un hijo? ¿Alguien ha perdido un hijo? Una persona, dos personas. Mi esposa y yo perdimos un hijo. No nació, estuvo en el vientre, pero ya le amamos. Le pusimos nombre. Se llama Jeremy Benjamin. No hicimos el eco, porque no tenía edad para hacer eso. Pero sabemos que él era un niño.
y que iba a nacer. Y antes de cumplir los 3 meses, mi esposa tuvo un aborto prematuro y ni siquiera llegó a formarse. Y perdimos un hijo. ¿Cuánto daría si hubiera cómo pagar para recuperar ese hijo a quien no he visto crecer, pero sé que está grande? No he visto sus ojos, pero sé que me espera. No he visto su color de piel, no conozco sus gustos. ¿Cuánto pagaría por verle crecer, por estar junto a él, por participar con él, por hacer lo que he podido hacer con mis otros hijos? Levantarles, enojarles a veces, amarles, enseñarles a manejar los dedos, los pies, decirles palabras y ver que surgen sus habilidades y ver la vida y acompañarles. ¿Cuánto podría yo pagar? Y los que han perdido hijos, ¿cuánto pagaría por volver a estar con sus hijos? Los que perdió. Si alguien ha perdido un hijo que murió de grande o de bebé, o quizá alguien que no ha tenido hijos y ha perdido sus hijos ahí, ¿cuánto daría por tener a sus hijos ahí? Y es increíble lo que nosotros responderíamos. Si yo pudiera pagar para volver a tener y ver a nacer y ver crecer a Jeremy Benjamín, pagara todo. Porque le amé desde antes que él nazca. Lo quise. Y eso es lo que hace el Padre. Ese deseo es el mismo deseo del Padre. Y por eso es que el Padre manda a su Hijo para pagar el precio de la caída de la gracia de sus hijos, para rescatarles y que vuelvan, y les hace nacer de nuevo, para que conozcan a este Padre. Y ese es el propósito del Padre. Y en una palabra, eso de mandar a su Hijo para rescatar al Hijo que se había muerto para que resucite y estaba lejos de él, el texto bíblico dice, eso es amor. De esa manera te ama el Padre. Su Hijo fue mandado para rescatarte de la muerte y que vuelvas a estar con Él. Puedas conocer su amor, puedas conocer su profundidad, puedas conocer sus sueños. Él siempre está viendo lo que vamos a llegar a ser, lo que podemos llegar a ser. Cuando un hijo falla, los padres lo único que queremos, porque ya sabemos en qué fallaron, ya sabemos que me está mintiendo, ya sabemos que está haciendo malas cosas, ¿qué deseamos los padres? Por favor, venga y cuénteme, dígame, porque yo ya sé que está haciendo mal. Solo necesito que se acerque a mí y me cuente, para que cuando usted me cuente, piense y diga, ¿por qué estoy haciendo esto si no tengo necesidad? Pero cuando el hijo se esconde y no cuenta, sabemos exactamente que va a quedarse hundido allí. Y esto es lo que ha hecho el Padre. Cuando fallamos nosotros, Él ya sabe hace rato que fallamos. ¿Qué está esperando? Está esperando que el hijo se acerque y diga, Padre, fallé, perdón, me equivoqué. Y el Padre dice, ya lo sabía, ahora lo sabes tú también. Ahora ya sabes que puedes fallar, pero tú eres mi hijo. Y ahora yo te veo a dónde puedes llegar. ¿Sabes a dónde puedes llegar? Yo sé a dónde puedes llegar. Si nosotros confesamos nuestras debilidades y nuestros pecados, no nos alejamos del Padre, nos acercamos a Él constantemente, su amor va a seguir expandiéndose y creciendo. Finalmente al Padre realmente no le importa mucho en dónde hemos estado, porque Él ya lo sabe, igual que con Adán y con Eva. Lo que sí le importa es que podamos reconocerlo,
porque eso nos va a dar la libertad y el poder para llegar a ser aquello que Él sabe que podemos llegar a ser. Pues somos sus hijos amados, para eso nos diseñó. Nos diseñó para llegar a donde nadie más puede llegar. Nosotros no lo sabemos, pero cuando nosotros reflexionamos, nos damos cuenta que estamos alejados de Él, entonces su cuidado y su amor nos hace ver la vida, nos hace conocerlas. Al Padre no le importa la oscuridad en la que usted y yo estamos, porque Él sabe que es difícil salir de ahí. Pero Él es el Padre. Y Él solo dice una palabrita y Él puede sacarnos de ahí. Los hijos de los creyentes, a veces los creyentes también, somos un poco ingenuos con las tinieblas. No sabemos el poder que tiene el mal, el poder que tiene las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, son imposibles de abandonar. Hay todo un mundo que está en tinieblas ahí. Los hijos de los creyentes tienen la tendencia a caer fácilmente en las trampas de las tinieblas y no pueden salir. Y el Padre sabe eso. Y Él nos quiere sacar de ahí. Y yo recuerdo mi historia. Cuando estaba en tinieblas, no le había conocido al Padre. Yo leía la Biblia, hermanos, yo no entendía nada. Tenía 12 años, pero este libro era cegado completamente. Las tinieblas estaban dentro de mí. Solo Él sabe y supo cómo sacarme de las tinieblas. Y un día sacó a la luz y me hizo dar cuenta poco a poco, que Él es el Padre que me ama. Y cuando yo descubro que el Padre me ama, mi trabajo ha sido bien, y todas estas ideas que yo tengo de tinieblas, ¿cómo las saco a la luz? Él dice, y me ha dicho, leyendo la palabra de Dios, no puedes. Solo hay una cosa que tienes que hacer. Ven conmigo, estate conmigo, conóceme, conóceme. Y ahora yo puedo confesar que el Padre me ama. Y ahora yo puedo aceptar que es un poco más sencillo amarle a Él también. Porque me siento ya amado, cuidado. Y sé que este es un mensaje que todos nosotros necesitamos refrescar continuamente. El peligro que tenemos es, después de conocer que somos amados de Él y que nos ve como hijos, no humillarnos, sino volvernos soberbios. Olvidar que somos hijos y que la condición de hijo requiere volver al Padre y acercarnos a Él. No sé cuánto tiempo usted está luchando con tinieblas de su propio corazón. Quizás está luchando con la identidad de Dios me ama o no. Pero si usted se da el tiempo, por eso me encanta que podamos reunirnos y se dé el tiempo para reflexionar y pensar, Dios me ha cuidado, Dios me ha cuidado, Dios ha provisto, Dios me está llamando, hay tinieblas en mí. Y cuando decidamos aceptar este deseo del Padre de volver a ser parte del diseño que Él nos dio y no preocuparnos tanto de lo que hacemos mal, sino más bien preocuparnos más de lo que podemos llegar a ser, porque para eso fuimos llamados, para llegar a ser luz y sal, no por nosotros, por Él mismo. Entonces, ese amor del Padre va a fluir a través de nosotros, a los nuestros y a nuestro mundo y a nuestro círculo. Creo que este es un buen tiempo para adorar. ¿Qué le parece?